Bienvenidos a la clase de Ciencia y Tecnología, unidad número 1, magnitud de física. El contenido para este día, métodos de precisión, exactitud y cálculo de error. Cuando hablamos de exactitud, no sé si usted ha fijado algunos juegos como que dice tiro al blanco. ¿Cuándo es exacto los tiros? Cuando todo queda en el círculo central. Preciso, poco exacto, alejado del centro. Poco preciso y poco exacto, unos cercanos y otros lejos. Poco preciso y exactos, muy cercanos del centro de tiro. El logotipo de mi canal, Matemática y Ciencia Roberto Méndez. Suscríbete y apóyame. Te saluda el profesor Roberto para quinto grado, semana 5. Esta clase la puedes encontrar desde la página 28 hasta la 33. Método de precisión, exactitud y cálculo de error. En esta unidad hemos hablado sobre magnitudes, sistemas de unidades, instrumentos de medición y medidas. Sin embargo, hay cualidades muy importantes sobre estos últimos que aún no hemos podido mencionar. Estas son la precisión y exactitud. Pero ¿qué es la precisión? Se define como lo cerca que está uno a otros valores de medida en un objeto que se mide varias veces. ¿Con qué? Con el mismo instrumento de medición. ¿Y qué es la exactitud? Se define como que tan cerca del valor real de la medida de un objeto está el valor de qué, de la medida que hicimos. He escuchado antes estas palabras que dicen, pensé que era lo mismo o son diferentes, precisión y exactitud. Entonces, si jugando baloncesto le doy siempre al aro, pero la pelota no entra, soy precisa, pero no soy exacto. Continuemos. Tiro al blanco. Materiales: papel higiénico, agua, marcadores de colores, recipiente con agua. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tu docente pedirá que formen grupo o pareja y dibujarán en el pizarrón un objetivo de tiro, como el que estaba al inicio. Cada grupo o pareja preparará bolitas de papel higiénico mojado de aproximadamente 1 centímetro cúbico. Ahora, tu docente te pedirá que hagas turno para lanzar las bolitas al tablero. Cuando sea tu turno, intenta acercar o dar en el centro, acertarlos. Ahí está. Esto es lo que vamos a realizar. Tú tienes que las bolitas de papel peguen en la parte roja. Observa cómo quedarán esos resultados. Si las bolitas no quedan pegadas, un compañero deberá marcar el punto de impacto de la bolita con una X. Deberá verse como la figura que estamos aquí abajo. Ahora bien, debes registrar en tu cuaderno los puntos de impacto y responder sobre las preguntas mostradas en la imagen 5. Esto es lo que va a responder. Mira, ¿cuál representa exactitud baja o precisión alta? Figura A, B o C. Eh, ¿A qué se refiere esa figura? Van a ser esta: A, figura B y figura C. En base a eso vas a responder en tu cuaderno. ¿Ok? Página 14. Lee el siguiente texto. Al momento de realizar medidas está presente un término que no podemos evitar debido a varios factores, es el error. Y se define como una equivocación, o sea, me equivoqué por algo que se hizo. En ciencia le podemos llamar error a la diferencia que sostiene un valor real y uno calculado. Cuando hablamos de errores de medición son aquellos que dan el momento de medir y luego comparar el valor obtenido con el valor exacto al hacer esta medición. No se puede evitar, pero sí podemos procurar que los errores sean lo más pequeños posible. Los errores de medición se pueden clasificar de la siguiente manera. Error instrumental, ¿por qué? El cual se representa cuando el instrumento de medida tiene un defecto de fabricación o cuando se necesita ser calibrado y no se hace antes de medir. El error personal, este tipo de error se da cuando medimos algo muchas veces y no colocamos bien el instrumento o no ubicamos en el ángulo. Quien comete el error en este caso soy yo. Y el ambiental se debe a debidas condiciones del lugar en el que estamos haciendo las mediciones, ya que hay instrumentos que pueden llegar a variar su longitud dependiendo de qué, de la temperatura o si se hacen mediciones que involucran intensidad del sonido en un lugar con un ruido excesivo. Podemos ver ahí. Al hacer mediciones como por ejemplo medir con una regla el diámetro de un pan, se puede poner en práctica los conceptos de precisión y exactitud. Creatividad. ¿Cómo se escribe una medida con su error? Al escribir una medida lo haremos de esta manera: A más o menos delta A, en donde A es el valor de la medida y delta A es el error. Podemos decir, el error, el valor de la medida va a ser más o menos
el error delta, o sea, la medida del error. Volvamos otra vez. A significa valor de la medida y más o menos el error, o delta A. Se inspecciona el instrumento de medición para determinar el valor de delta A y se forma la mitad de la menor división de este. Si medimos un libro con una regla cuya dimensión mínima es 1 centímetro, entonces se escribirá 25.0, que es el valor de la medida, más o menos 0.5, que es el error. Esto significa que el valor real del libro está entre 24.5 y 25.5. O sea que al 25 le rebajamos 0.5 o le aumentamos 0.5 por el error. Los errores siempre se escriben con una cifra significativa, o sea, un decimal. Podemos decirlo así. Midamos materiales: un metro, ¿qué más? Una regla, una cinta de coser métrica, la que usan las costureras, un libro, ¿qué más? Todo esto va a ir en la página 14 de tu cuaderno de ejercicio. ¿Qué procedimiento vamos a hacer? Anota las medidas con todo el metro, vas a medir la cinta, el libro lo vas a medir con el metro, lo vas a medir con la regla y lo vas a medir con la cinta métrica. Y aquí vamos a ir llenando la medición de menor división del instrumento, base a medida real más error, y más o menos cómo nos quedaría ya escrito con error. Anota la medida con su error. Lo haremos en esta otra tabla que está en la página 14 de tu cuaderno de trabajo. Toma medida de la altura y base de tu libro con el metro, la regla y la cinta de coser. Anota esta medida con su error en tu cuaderno de trabajo. Puedes efectuar el cálculo aquí. Mide la base y la altura de la pizarra de tu salón de clase con el metro, la regla y la cinta de coser. Para este paso debes considerar que si el instrumento es más pequeño que el objeto a medir, debes medir al momento de hacer varias medidas, al momento de escribir. Debes sumar los valores de cada medida y así sumar cada error, y lo debes hacer de la siguiente manera. Vamos a ver. Delta más o menos delta A más beta más o menos delta B, que es la medida B. A más B más o menos delta A más delta B. Estamos sumando errores. Anota la medida con su error en tu cuaderno de trabajo. Toma la medida de la base y la altura de la puerta de tu salón de clase. Lo podemos hacer, claro, con los tres instrumentos. El metro, dijimos, la regla y una cinta de costura. Así se usa. Si el objeto es más grande que la escala del instrumento y debes hacer más de una medida, asegúrate de comenzar la siguiente medida en el mismo punto donde terminó la medida anterior. Anótalo en tu cuaderno de trabajo. Menor división: instrumento, puede ser metro, regla y cinta de coser. Página 15 siempre en tu cuaderno de trabajo. Ve a una de las canchas de tu centro educativo y toma la medida de la base y la altura con el metro y la cinta métrica. ¿No tenemos o sí tenemos? Bueno, si lo tienes, anota las medidas en tu cuaderno de trabajo. Ahí está. De la cancha. Base y altura. Muy bien. Ahora tenemos una cinta, tenemos una regla y tenemos esa cinta utilizando una medida similar a la del metro. Calcula áreas considerando el error. Para calcular el área de un objeto debes realizar multiplicaciones, divisiones o potencias entre sus medidas. Esto incluye sus errores. Para ello utilizaremos las siguientes reglas de propagación del error. Veamos. Si vamos en la recta de la medida, va a ser A más o menos el error de CA menos B más o menos el error de B. Entonces lo podemos decir A menos B más o menos el error de A más el error de B. Se suman los errores. Y si lo hacemos multiplicación, A más o menos delta A, el error de A, por B más o menos el error de B. Esto va a ser A por B más o menos el error de A por B, por delta A sobre A más delta B sobre B. Y si es división, delta A más o menos delta A sobre B más o menos delta B. Esto va a ser igual A sobre B más o menos A sobre B ¿por qué? Delta A sobre A más delta B sobre D. Al multiplicar una constante por una medida con su error, se multiplica la constante por el valor medido y la constante por el error.
Materiales. Una regla, que más vamos a ocupar? Un tapón de una garrafa de agua. Procedimiento. Mide el diámetro del tapón con la regla. Calcula en tu cuaderno de trabajo el área del tapón sin olvidar las reglas para el cálculo del error. Donde lo haremos en la página 15 de tu cuaderno o tu libro de trabajo. Calcule el área del tapón sin olvidar las reglas para cálculo del error. Ahí con la ayuda de tu maestro lo podrás hacer. Toma las medidas de la actividad anterior y calcula las áreas del libro, la pizarra, la puerta y la cancha agregándole el cálculo del error. Escribe los resultados en tu cuaderno. Esta es la parte donde vas a escribir tus resultados. Comunicación. ¿Qué aprendimos? Al momento de realizar medidas es necesario saber que los instrumentos tienen dos características muy importantes que se deben tomar en cuenta, las cuales son que la precisión y la exactitud, que no es lo mismo. Cuando realizamos medidas siempre vamos a tener errores que no podemos evitar, pero si intenta ser mínimo, estos errores se clasifican, dijimos, en error personal cuando yo lo cometo, instrumental cuando el instrumento que es el que está fallando, y error ambiental que tiene que ver con el clima, si está caliente, si está frío, si está helado, si hay viento, pues ahí vamos a encontrar un error de ambiental. Y siempre debes tener claro que debido a estos errores nunca podemos conocer la medida real de un objeto. Al realizar operaciones matemáticas de medida con error, como la sumarla o calcular el área de un objeto, debemos tomar en cuenta las reglas de propagación de errores. Ya lo hicimos, claro. Muestra tus resultados a tu maestro, todo lo que hiciste en tu cuaderno de escritura, tanto en tu cuaderno de trabajo, para que tengas una buena nota. Debes de escribir lo que has realizado, las actividades, qué procedimiento hiciste, muestra y explica tus resultados. ¿Te parece que vas a obtener una buena nota? Yo sé que sí. Ahí está. Buenos estudiantes. Resumen. Una magnitud física es toda propiedad de la naturaleza que puede ser medida. Recuerda. Al hacer la medición expresamos el resultado con un valor y una medida de medida, por ejemplo, un metro, un número y un valor de medida. A pesar de que en nuestro país utilizamos distintas unidades para representar la misma cantidad, oficialmente en el sistema internacional es el que debemos utilizar. Existen dos tipos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales, que son ¿cuántas? 7 exactamente. Y las magnitudes derivadas, que son, muy bien, son 8, la recuerda. Esta última surge como una combinación de dos o más magnitudes fundamentales. Al realizar medidas debemos seleccionar el instrumento ideal para el objeto a medir y así que debemos disminuir el error que se pueda cometer. Si no tenemos el instrumento para hacer una medición directa de una magnitud derivada, podemos hacer medidas directas a las unidades fundamentales que lo componen, luego aplicar la fórmula correcta y de esa manera calcular el valor a la magnitud a la que deseamos conocer. Al multiplicar una magnitud por sí misma utilizamos potencias, las cuales indican el número de veces de la cantidad ha sido multiplicada. Por ejemplo, un metro al cúbico, el valor 3 indica que las longitudes se multiplicaron 3 veces, metro por metro por metro. Y las cifras significativas refieren al número de cifras con las que se expresa una medición. Entre mayor sea el menor de cifras significativas, ¿qué pasa? Más precisa, exacto será la medida que buscamos. Y el redondeo es un proceso en el que se eliminan las cifras situadas a la derecha de la última cifra significativa. La notación científica es una manera de escribir grandes o pequeñas cantidades en forma abreviada con potencia de 10. Si el factor de conversión no sirve para convertir las unidades de magnitudes de un sistema de unidad a otro, nos sirve mucho. Ese factor nos va a ser de mucha utilidad. Para convertir temperatura utilizando el método diferente a las demás magnitudes, para este caso debemos utilizar la fórmula correcta. Y existen dos características importantes en un proceso de medición que lo vemos ahora, la precisión y la exactitud. Al momento de realizar mediciones nos encontramos con tres tipos de errores. ¿Te recuerdas? El personal, que es el que yo cometo, el instrumental por haber fallas en el instrumento de medición y el ambiental por factores que rodean el momento de la experimentación. Y estos factores no se pueden evitar y nunca podremos, recuerda, conocer la medida real de un objeto. Medida de exactitud de precisión. Aquí no hay exactitud ni precisión. Aquí hay precisión pero no hay exactitud. Y aquí ¿qué hay? Exactitud pero sin precisión. Y aquí al final, aquí tenemos las dos. Aquí hay precisión y también hay exactitud.
llegamos al final de la clase.